Hay una gran cantidad de tumbas que llegan hasta donde alcanza la vista. Parecería que todos los muertos de Inglaterra están enterrados en Whitby. Hola, soy Eva Ramos Urosa y hoy os voy a enseñar todas las nuevas adquisiciones que han llegado a mis estanterías. Bueno, llevo un tiempo acumulando, así que como siempre, pues va a haber bastantes libros en este vídeo. Llevo un tiempo y además ha sido un tiempo clave en el que ha pasado mi cumpleaños, en el que han pasado navidades, así que hay bastantes regalitos. Y luego por otro lado también hubo un par de incursiones en librerías de segunda mano, así que también hay muchos libros de segunda mano. Yo según van entrando libros en casa los voy acumulando así en una montañita, esperando a grabar este vídeo para enseñarlos y después ya colocarlos, porque si no se me olvida por completo de los libros que he hablado y de los que no. Pero me da mucha pereza y nunca los coloco por orden, así que como me sigue dando pereza y tampoco tiene punto en este vídeo, los voy a ir enseñando tal como han llegado. Bueno, no es como han llegado, es sin orden ni concierto, están un poco colocados por tamaños, porque si no, la montaña volcaba. Así que para que sepáis que no hay criterio, vaya, pero os voy a ir diciendo más o menos de dónde es cada uno. Vamos a empezar por dos cómics que son los más grandes, con lo cual están arriba de la montaña. No tiene sentido, ¿verdad? Deberían estar abajo para que no se cayera. Bueno, pues así soy. Y el primero es del que he leído el parrafito del principio del libro, que si sois un poco avispados seguros que habéis adivinado ya qué es. Pero no es la novela, es el cómic lo que me han regalado. Y es que tengo esta edición maravillosa, esta edición que es una joya. Me coloco yo así dejando hueco aquí para poner los libros y que lo veáis y luego cojo y los saco aquí. Es que de verdad, a la que se le da mal y punto. Joya que hay que ver bien porque es que vaya tela. Por supuesto, estas son de las que me voy a cansar de enseñar por Instagram, que yo me apaño mucho mejor para enseñaros los detalles que tiene, porque es que es una obra de arte increíble. Yo conocía la edición, conocía esta obra, esta edición de Norma Editorial de Drácula, pero no la había visto así en detalle por dentro y tal, y es que es espectacular, de verdad, es la cosa más bonita que he visto nunca. Desde luego es la edición más bonita de Drácula, aunque no sea de la novela, pero sí que he oído que es bastante fiel, o sea, como que reproduce párrafos literalmente de la novela, como lo que habéis visto, de lo que he leído, pero es que por dentro es puro arte, es increíble. Obviamente, como siempre digo, por aquí no es el mejor modo de verlo, pero bueno, para que os hagáis una idea, como estáis viendo por dentro es en blanco y negro. Y estoy enamorada. Me releí Drácula hace muy poco, este año pasado, y me da igual, me lo quiero volver a releer, pero ya, para poder disfrutar de todas estas ilustraciones junto con la historia. Así que bueno, desde luego un regalazo que me quedé impactada. Es que cuando lo vi me quedé impactada, de verdad, no me lo esperaba en absoluto, y es bellísimo, es de las cosas más bonitas que tengo en mis estanterías ahora mismo. Es que no lo supero, no puedo pasar al siguiente. Quiero enseñároslo todo. Haré fotos, haré reels, haré todo lo que haga falta, pero esto hay que presumirlo. Vale, vamos con otro cómic que en este caso ha llegado a mis manos por El Amigo Invisible, que hicimos unas cuantas por Navidad, estas Navidades. Mi amiga invisible fue Esther y me regaló el nuevo tomo de Blacksad, que bueno, pues ya habréis visto el vídeo de mejores lecturas, habéis visto que el integral, los 5 tomos anteriores aparecieron allí porque soy muy fan de estos cómics, así que yo pues, me estaba muriendo ya por tener este tomo. Un regalazo, muchísimas gracias Esther, que por cierto, su canal recomendado siempre, os lo dejo abajo. Y aquí está, pues será una de mis próximas lecturas de cómic. Y me da muchísima pena, es de esas que es que no me la quiero leer porque son tan cortitas que no quiero que se acabe. Es género negro en cómic y cada uno de los tomos pues es un caso individual, pero siempre con el mismo detective, el mismo investigador privado, que es Blacksad, y los personajes pues son todos animales antropomórficos que están maravillosamente bien hechos y el arte y el color de estos cómics es brutal. Realmente yo no he querido ojearlo mucho porque como me lo voy a leer y ya sé que me va a flipar y que me flipan los autores, pues no lo he mirado mucho, pero bueno, os lo estoy enseñando así como con los ojos cerrados para que veáis a lo que me refiero.
Vale, el siguiente que está aquí en la montañita no es nada, o sea, es puro capricho. Me fui, además, hace nada, me fui ayer a una librería y me lo compré, porque sí, porque me lo merezco. Os conté por Instagram toda la historia de por qué me compraba este libro y qué pasó. Yo iba a comprar otro, pero no estaba, llegué súper triste a mi casa y después dije, pues no me compro ese, pues me compro este otro que llevo mucho esperando. Y aquí está, aquí se ha venido conmigo. Pues sí. Me lo vendieron, porque me lo vendieron, quiero decir, la gente que lo habéis leído todo el mundo que yo he oído le ha gustado, gente de la que me fío de sus gustos además, por la temática y tal, creo que a mí me puede gustar mucho. Conozco a la autora, me leí el primero de Trono de Cristal y me gusta, me pareció juvenil y tal, pero me gustó lo que encontré respecto a ese estilo y eso. Y tenía muchas ganas, es de estos libros que salió, a mí me entró por los ojos, porque aparte, ¿cómo no te va a entrar por los ojos? Pero digo, no, esto es lo típico que te lo vas a comprar por la novedad y tal, luego te vas a arrepentir, igual ni te lo lees en el momento, y me fui resistiendo, y yo me he resistido todo este año, pero claro, ha pasado un año y yo seguía con el run run de que me quería leer este libro, y digo, bueno, mira, has esperado un año y sigue apeteciéndote, pues chica, a la piscina. ¿Qué pasa? Que yo también pensé en leerlo en digital, pero no me gusta la edición que está disponible en digital. Entonces era un libro que entre eso y que no lo he encontrado en bibliotecas, si lo quería leer, pues llegué a la conclusión de que me lo compraba sí o sí. Aquí está. Es un tochazo, pero espero que sea uno de esos tochazos que se lee muy rápido. Yo Trono de Cristal me lo leí en 2 días, literalmente. Así que espero no tardar mucho en leérmelo. Seguro que muchísimas lo habéis leído, así que dejadme por abajo. ¿Me va a gustar? ¿Creéis que me va a gustar? Yo espero que sí. No sé. Vale, ahora por lo que veo vienen unos cuantos de una de esas visitas al Re-Read. Fue una visita en la que yo realmente no iba por nada, no me iba a comprar nada de estas de oye, te acompaño y que luego sales tú con tus 5 libros porque así es la vida. Entonces, bueno, pues son cosas de completar colecciones y cosas que ahora vais a ver. Empezamos por uno de mis comunes del Reread, y es que ya sabéis que colecciono a Anne Rice en estas ediciones que son un poco chungas, pero que bueno, son las que voy coleccionando yo aquí hasta que se me cruce alguna que sea así como top, que de momento no hay. Yo no quiero decir nada, pero están perdiendo aquí un filón claro de unas obras que deberían tener ediciones bonitísimas como la de Drácula, como las otras que estoy enseñando, yo no sé. Sin embargo, tenemos esto, que bueno, pues es lo que hay. Armand el vampiro, que pues no es el que me voy a leer ahora porque el que me toca es otro, pero es uno que es que no sé cuál es ahora mismo. Se me ha olvidado qué orden lleva. Bueno, no sé. Yo ahora, el que me toca leer en mi orden que me estoy leyendo las crónicas es otro. Pero digo, ya lo tengo aquí, para cuando toque, que sé que no es muy tarde. Aunque no esté segura del orden, no es muy tarde. Y bueno, pues esta es la historia de Armand, que si habéis leído los primeros de las crónicas ya sabéis quién es, porque es un personaje más o menos recurrente, o que al menos se presenta. Con lo cual este es el libro que corresponde a ese personaje, que a mí no es un personaje que me encante, la verdad, pero como me voy a leer todos, pues ya está. Este es uno de esos que nunca llegué a leerme. Luego sigo yo aquí con mi obsesión, que sabéis que yo voy al Reread y cada vez me traigo un título de esta señora maravillosa que es Anne Perry. Estoy un poco disgustada porque me traje una que estaba mucho peor de lo que yo me pensaba cuando la vi. Fue de esta que me estaban metiendo prisa y dije, vale, me llevo otro de Anne Perry y ya está. Y no me fijé bien en la edición y la verdad es que está bastante destrozada. Pero bueno, es lo que hay, está aquí y ya está. Entonces me cogí este que es de Thomas Pitt, que es Envenenado en Cardington Crescent, ¿vale? Y el otro es El Callejón de los Resucitados, que en este caso también es de Pitt, que como para acordarte de todos los títulos de quién es cada cual, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo colecciono a Anne Perry y además es que ahora estoy muy a tope con Thomas Pitt, que era un personaje que yo todavía no conocía. Me estoy leyendo ahora mismo el primero de la colección y bueno, es que me está gustando a niveles insospechados, así que con más ahínco todavía estoy haciendo la colección, porque yo la verdad es que iba haciendo la colección pero primaba coger los de Monk, que sí que los conozco, y los de Navidad y eso, que a los de Thomas Pitt, pero ahora estoy encantada de haberlos estado cogiendo también porque es que me está gustando más que la otra saga.
Luego me pillé uno por probar, la verdad. Esto fue una equivocación. Y es que fue de esas cosas que yo tenía en mi cabeza un autor que confundí, que se llama igual de nombre, pero es otro señor. Entonces, no me acuerdo de cuál es el que en teoría yo me pensaba que estaba cogiendo, pero no tiene nada que ver con esto. Sí que era también como un autor de thriller o de terror, pero no era este señor, se llama Ian también, no me acuerdo del apellido, y eso mismo me pasó cuando yo estaba allí en la librería. Y vi Ian Rankin y se me encendió la luz y dije, ah, pues este es, no era. Entonces me he traído a casa un señor que no conozco de nada. Pero oye, la verdad que tiene buena pinta y no me importa para nada porque es la oportunidad de conocer a un nuevo autor que yo no he conocido, del género también, que es policíaco o thriller, más o menos, no lo tengo claro. Y a ver qué tal. También tiene toda una colección, imagino, porque pone Inspector John Rebus y se llama Nudos y Cruces. No tengo nada más, ningún dato más de él. Me leí por aquí un poco la sinopsis, me pareció correcto. Y todo va a depender de lo que me parezca luego leyéndolo. Es muy finito encima, o sea que ya está. Una de estas que coges equivocándote o aleatoriamente, pero que después dices, pues muy bien, me apetece mucho tenerla en casa y probar. Y ya está, porque las tiendas de segunda mano también sirven para esto. Que a ver, que entiendo que este señor debe ser muy conocido, pero pues yo en mi ignorancia no lo conocía. Acaban de aparecer los cuerpos de 2 muchachas que habían sido secuestradas en Edimburgo. Todo indica que no serán las últimas víctimas de un posible asesino en serie. Ante la tensión creciente, la policía ha ampliado el equipo dedicado a investigar el caso. Uno de los últimos en incorporarse es el taciturno sargento John Rebus, que desde hace días recibe cartas anónimas con breves mensajes enigmáticos. Leída la sinopsis, pues parece un estándar de policíaca, así que todo va a depender de cómo esté contado, de lo que enganche y de lo atractivo que me parezca el personaje este de John Rebus, que vamos a cruzar los dedos porque no sea inspector traumadito, aunque sospecho que las probabilidades son altas. Y por último, en ese viaje a la Reread, ya sabéis que yo tengo nueva costumbre de darme una vueltita por las estanterías de romántica y si veo a una de esas autoras fetiche a las que he conocido este año, pues lo cojo. Encontré a la Kleypas y para casa que se vino. Escándalo en primavera, no sé cuál es de las Florero, parece, pero no sé cuál orden es. Sé que no es el primero, que es el que me voy a leer próximamente, pero bueno, pues es de la saga y yo me voy a leer toda esa saga, así que aquí está, para cuando me toque, pues lo tengo en físico, en casita, perfecto. Es de esos que me horrorizan profundamente las portadas, porque es que yo no soporto las portadas con personas así, de este tipo. Pero bueno, oye, también me apetece, en general, a mí con las portadas de romántica pues no me gustan mucho porque ni estas porque me parecen horribles, horrendas. Lo siento si a alguien le gustan. Otras me parecen más monas, pero no son de mi estilo. Pero también es verdad que estoy disfrutándolos mucho y me apetece leer alguno en papel porque por el tema de las portadas y tal suelo comprarlos, los voy a comprar en digital y tal o a sacarlos de la biblioteca, pero al final así no los tengo. Entonces bueno, pues voy a pasar por encima de la portada porque me gustan mucho y quiero leer algunos así en papel de manera tradicional. Vale, ahora nos retrotraemos en el tiempo y vamos a algunos que fueron regalitos de cumpleaños, que mi cumpleaños es en noviembre, pero como no os lo había enseñado, pues aquí estaban esperando. Esto fue un regalo de mis amigas y pues tengo muchas ganas de descubrirlo porque he oído muy buenas cosas. Es Klaus y Lucas de Agatha Christoph, qué mal, en esta edición de Libros del Asteroide. Y esto yo creo que ya es del año pasado, pero fue un libro que yo conocía, que tenía en mente porque fue de esos que vi recomendado por aquí por Booktube, vi que aparecía en muchos tops de mejores lecturas del año anterior y me llamó mucho la atención. No es un libro que por género o por trama a priori parezca que es de mi estilo, la verdad, pero tengo muchas ganas de conocer a la autora. Entonces, la verdad es que estoy ahí entre... O sea, por momentos digo, buah, igual me encanta, qué ganas de conocer a la autora, pero por otro lado también me da un poco de miedo de que no me guste porque sea un tipo de historia que a mí me cuesta. En cualquier caso, tengo mucha curiosidad y me parece un regalazo súper acertado porque me encantan estos regalos así, ¿no? De algo que me atrae mucho, que realmente me apetece probar, pero que yo a lo mejor no me atrevo a comprarme. Con lo cual, regalo perfecto y lectura espero que de este año, pero ya sabéis que en estas cosas prometer es difícil.
Y seguimos un poco con mi cumpleaños. El siguiente es también un regalo de cumpleaños, pero que elegí yo. Y es que sabéis que estoy haciendo esta colección de Agatha Christie. Este es uno de los títulos que ha salido este año en estas ediciones de Espasa, que a mí me apetecía mucho tener. Voy coleccionando de poco a poco porque salen varios al año y yo no me puedo hacer con todos así de golpe. Pero bueno, voy poco a poco y me hice con este, que es El testigo mudo. Este es un título que nunca he leído de Agatha Christie, yo creo, y aquí está, va a mi colección, no sé cuándo lo leeré, pero es esto, estos son unos títulos que yo colecciono, feliz de la vida, y que me encantan las ediciones porque este es el tipo de diseño de libros que a mí son mis favoritos, me encantan. No digo estos en concreto que me gustan mucho, sino este estilo, o sea, un estilo sencillo, muy visual, con, no sé, bueno, lo entendéis, no me voy a poner, es que me lío hablando de cosas que no tocan. Es un caso de Poirot y os leo un poquito porque estas cosas nunca hay que leerlas enteras. La señorita Arundel, una anciana acaudalada, vive sola con la única compañía de su fiel amigo, su perro Bob. Un día sufre lo que parece ser un desgraciado accidente al caer por las escaleras tras tropezar con la pelotita de goma de su perro, y aunque sus sobrinos lo achacan a la mala suerte, la anciana está convencida de que alguien ha intentado matarla. Poirot, Agatha Christie y perros. Todo bien. Y ahora vamos con lo que fue un autorregalo de cumpleaños, porque sí, porque me apetecía, que era una cosa muy baratita, pero que yo le estaba dando largas porque es un libro que quería en inglés, porque solo está en inglés, y siempre tardan más en llegar y es más lío y a veces no están disponibles y bla 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 bla, y de hecho tardé un montón en tenerlo porque encima me llegó mal, lo tuve que devolver, volver a pedir, bueno, un lío, pero ya está aquí, ya está en mis manos, dispuesto a que lo lea. Está por aquí, es The Kids and the Dead y es de Kirsten Weiss. Esta es una autora de Cozy Mystery puro, de género puro, y este es el título que empieza esta serie. Me apetecía mucho empezarla y me apasionan sus portadas, así que me apetecía mucho tenerlos en físico, porque yo este tipo de libros pues muchas veces los voy leyendo en digital. Ya sabéis que a veces menciono que yo era reacia a sacar por aquí cosas en inglés, pero me he dado cuenta de que es necesario y de que seguramente a muchas también os interese, así que aquí está. Mirad qué portada más cuca, más bonita, y esto va de una chica que cumple su sueño de abrir su negocio, que en este caso es una tienda de pasteles, bueno, de pasteles y de kits y así. Y pues obviamente alguien va a morir y resulta que tiene la mala suerte de que sea un cliente habitual que muere allí encima de una de sus kits y, oh sorpresa, ha sido envenenado. Un trauma, una desgracia y por supuesto pues se va a ver inmiscuida en la investigación de ese crimen. El siguiente es un regalo de Navidad que me llegó de la librería Starbucks, es una librería con la que yo colaboro de vez en cuando y pues esta vez me ha mandado este librito que me ha hecho muchísima ilusión porque además está firmado por la autora. Os dejo en la cajetilla la página web de la librería Starbucks, que además tiene para pedir online y todo eso. Y el libro es este, Bosque de Lola Yatas. Yo tenía muchísimas ganas de este libro, he oído maravillas de él y lo que digo, la ilusión fue tremenda cuando vi que además me venía firmado. Muchas ganas de salir, espero leerlo este año también, a no mucho tardar, y ya os contaré, a ver qué tal. Hay que estar loco o maldito para adentrarse en el bosque. Candena, una bruja atrapada en su inhóspita oscuridad, lo sabe bien. Incapaz de burlar a los demonios que lo gobiernan, vendió al diablo su única esperanza de ser libre. Ahora la bruja y su estirpe viven presos de aquel error. La familia ha sobrevivido por años aislada, jugando con la magia más tenebrosa, sin saber que no es la espesura que los rodea, sino lo que aguarda más allá, lo que amenazará con destruirlos. Muchas ganas de leer el libro, creo que me va a encantar, espero una ambientación de esas que me gustan a mí, super guays en un bosque, y muchas ganas de conocer a la autora. Y en este caso, que siempre se me olvida, es de la editorial Obscura. Ahora uno que me hace mucha ilusión, este ha sido regalito de Reyes, de mi familia, y aquí tenemos, obviamente este título tenía que estar en mi colección y tengo muchas esperanzas de que me encante. Es este, Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada, de David Safir. Me han dicho que es un autor súper divertido, entiendo que es lo primero que escribe de misterio, yo por lo que sé de él nunca antes se había metido en este género, pero ahora que se ha metido, entiendo que se ha metido también con ese tono cómico que le caracteriza y tengo muchas ganas de ver de qué va esto, tengo muchísimas ganas de descubrirlo. Sospecho que puede ser de ese tipo de lecturas que son de las mías.
pero hasta que no lo lea no lo quiero asegurar y no quiero hablar más de la cuenta. Bueno, he dejado esto, que ya sabéis que a mí me gusta quitarlo, pero lo dejo hasta enseñároslo. Dirigió a Alemania con mano firme, ahora no le temblará el pulso para resolver un caso de asesinato. No os leo lo de abajo porque sabéis que me molesta cuando se hacen referencias a otras autoras que ya están demasiado trilladas para poner en las fajitas. Fajita fuera, libro listo para ser leído y que me hace un montón de ilusiones, que además la portada me encanta también. Tras retirarse, Angela Merkel se muda con su esposo, su guardaespaldas y su encantador perrito Putin a la Alemania rural. Acostumbrada a una vida agitada, enfrentada a duros líderes mundiales, situaciones límite y unos 3000 banquetes de Estado, ahora no consigue relajarse en el campo. Así que cuando un noble de la zona aparece muerto, una chispa se enciende en Angela. Por fin, un problema que resolver. Vale, y ahora ya vamos a terminar otra vez con una tanda de libros de segunda mano, que fue un viaje muy productivo que hice durante las navidades a varias librerías de segunda mano, porque yo tengo la costumbre de regalar siempre libros de segunda mano en Navidad, entonces siempre voy pues buscando, ¿no? Buscando lo adecuado para cada persona, me parece algo muy divertido. ¿Y qué pasa? Pues que entre que buscaba y buscaba encontré un montón de cosas y al final me compré más cosas para mí que para el resto de gente, pero encantada. En primer lugar tenemos de nuevo otro como el de la Claypass, de paseíto de mirada por estanterías de romántica, por si acaso encuentro a mis autoras de referencia. En este caso encontré uno de Kenyon y se vino a casa conmigo. Esto es indudable, o sea, si encuentro uno de Kenyon se va a venir sí o sí. Este es El diablo puede llorar y sí que pertenece a la saga que sí que me estoy leyendo, que es la de Cazadores Oscuros, pero es la 12ª novela, o sea, me queda tela para leerlo, pero oye, aquí está esperándome tranquilamente en mis estanterías. Lo mismo que he dicho antes, portada mal también porque tiene que haber un señor y ya está. Pero bueno, un poco mejor que la otra porque al menos se le ve menos, ¿no? Pero, en fin, que me da igual. Lo bueno es que así de canto sí que están bien. Ahora os enseño dos joyas auténticas que encontré de segunda mano y que estoy súper emocionada de tener, la verdad. El primero es este librito de aquí, que es de las ediciones estas como de tapa blanda de Valdemar. No sé si siguen ahora haciéndolas, pero yo estoy encantada y es este de vampiras. Es una recopilación, una antología de relatos sobre mujeres vampiro. Maravilloso. Tiene aquí un resto de pegatina que no sale, pero bueno, me tengo que dedicar y quitárselo un poquito mejor. Pero vamos, que está genial y tengo un montón de ganas de tenerlo de cabecera, ya sabéis. Stephen King, Le Fanu, Bloch, Leiber, Matheson y otros. No sé, tengo que investigar mejor. Bueno, además me hizo mucha gracia porque es de estos que vienen con dedicatoria de quien fuera el libro. Y es que, o sea, voy a leer. Sería gracioso encontrar de quien fuera el libro, pero es que pone: para nuestro electricista satánico, esperamos que una de estas vampiras se te cuele y te dé un buen mordisquito. Con cariño. Maravilloso, o sea, de estos libros con historia y además con historia graciosa. En fin, muy ilusionada con haberlo encontrado. Bajo la mirada cómplice de la luna, las damas de la noche abandonan sus fríos sepulcros, sus estériles aposentos de la nada, y su cuerpo incorrupto, mortalmente bello y subyugante, se yergue en la vida y se instala de nuevo en la naturaleza. La mujer vampiro subsiste gracias a la fuerza de los que todavía no han muerto, una fuerza que absorbe a través de su sangre, pues la sangre es vida. Debe chupar el aliento de aquellos que viven o no podrá respirar. Debe beber su sangre o morirá de hambre. Vaga en la noche alimentándose incesantemente de los vivos, reclutando nuevos miembros con que engrosar las horrendas filas de su estirpe maldita. Pues no sé, supongo que habrá relatos que ya me haya leído, pero tengo la sensación, por lo que he ojeado, que hay muchos que ni siquiera conocía, así que estoy emocionada. Bueno, el siguiente sí que me emocioné tanto de encontrarlo, era un libro que, bueno, está descatalogado y yo llevaba mucho tiempo buscando junto con algún otro, pero claro, también lo quería a precios razonables, porque si no... Por fin es mío. Sentido y sensibilidad y monstruos marinos. ¿Sabíais de la existencia de este libro? Seguro que sí, porque es una curiosidad que se conoce bastante, ¿no? Creo yo, como el de Orgullo, Prejuicio y Zombies. Pero este yo lo he oído menos, la verdad, y tenía muchas ganas porque a mí estas cosas es que pueden conmigo, a mí estas cosas me gustan muchísimo, aunque luego sea una chorrada, me da lo mismo, pero luego con estas cosas, una chorrada, cuidadito, que luego yo, hay algunas que disfruto tanto que, bueno, tengo muchas ganas de ver qué locura es esta, de verdad, muchas.
El único problema es que yo todavía no me he leído Sentido y Sensibilidad. Es una de las 2 obras de Jane Austen que me quedan. Espero leerla este año, así que intentaré leerme primero Sentido y Sensibilidad y luego este. Y pues nada, era de la editorial Umbriel. Como veis, tiene la maldita pegatina aquí, que encima luego cuando pasa tiempo es súper difícil. Y me puse a quitarla y me quedé a medias porque me aburrí y no me acordaba. Y ahora no iba a parar el vídeo para ponerme a seguir, pero bueno. La quitaré, conseguiré quitarla del todo y es que está perfecto, de verdad. Además es una edición muy chula, está perfectísimo. Una de las adquisiciones que más ilusión me ha hecho de los últimos tiempos de librerías de segunda mano. Luego un librito muy chiquitito que es un relato que yo no tenía, quería leerme y pensaba leerme igual porque he visto que está en Storytel, tanto escuchado como en digital. Y también se puede conseguir en bibliotecas, o sea, es muy fácil de conseguir, pero yo todavía no lo había hecho y tenía ganas de leérmelo y oye, que lo vi ahí y dije, pues me lo llevo. Aquí tengo La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, que pues eso, ya sabéis que es un relato muy cortito y aquí viene en un tomo único y no sé, además me pareció chulo. Encontré varios, de hecho, porque fue de esos que encontré otra edición que me parecía más chula además y ¡ay! No me había fijado en esto. Bueno, que son chulas estas ediciones así pequeñitas y lo que no me había fijado es esto. Mirad, a ver, ¿lo estáis viendo? El jinete sin cabeza. Maravilla. Y nada, que me apetecía mucho tenerlo. Yo soy muy fan de la película, pero nunca me había leído el relato original clásico y era un pecado eso. Tiene que regresar a su tumba antes del amanecer. Dicen que esta es la causa de que atraviese el valle a toda velocidad cuando la aurora está cerca. Así se interpreta generalmente esta leyenda, esta superstición, que ha dado mucho que hablar a los habitantes del lugar. En todos los hogares se conoce a este espectro por el nombre del jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, pero el jinete existe. El desdichado Ichabod Crane se encontró con él una noche atravesando el bosque después de que una hermosa joven le rompiera el corazón. Hace más de 150 años Washington Irving escribió esta famosa historia que sigue deleitando a los lectores de hoy. ¡Qué ganas! Y ahora viene otro que también me hacía mogollón de ilusión porque es que llevaba mucho tiempo buscándolo y es este. El primero de Dexter, El oscuro pasajero. Este es el primero de la saga en español. Son libros que están descatalogados y que son bastante difíciles de encontrar así, paseándote por tiendas de segunda mano. Normalmente no se encuentran. Pidiéndolos online y tal, sí que se encuentran algunos de los títulos, pero en concreto este, que es el primero, era muy difícil de encontrar. Yo llevaba buscándolo un tiempo y solo lo encontraba a precios desorbitados. Me encanta la serie, yo soy muy fan de Dexter, me alucina. Obviamente tenía muchas ganas de leerme los libros y prefiero leérmelos en español. Llegó un momento en que no los encontraba en español y fiché unas ediciones que había en inglés, que además venían como en caja la colección completa y tal, y tenía intención de comprármelo en inglés, ya de perdidos al río, de me da igual, me lo quiero leer, total, conozco la historia, me lo leo en inglés. Y pues desapareció también antes de que yo me la comprara y ya no me la pude comprar. Entonces ya estaba ahí decidiendo si buscarlos de uno en uno en español o buscarlos de uno en uno en inglés de segunda mano. De repente encuentro este, feliz. Así que bueno, por lo menos tengo el primero y luego ya iré viendo, pero ya puedo probar qué tal en escrito, ¿no? De cómo escribía el autor y cómo es en novela, aparte de la serie, no sé cómo de fiel es. Noté con muchísima curiosidad, la verdad. Llevo muchos años queriendo leer estos libros y no había encontrado ni el momento de comprarlos, ni el momento de leerlos, ni nada de nada. La edición ni es la más bonita del mundo ni es la más cuidada del mundo, la verdad, pero ya digo que por ser más o menos única, pues yo estoy muy feliz de que esté aquí en mi casa. Que también te digo, estas cosas, si acaban de sacar la última temporada esta de la serie, que yo todavía no he visto porque no está disponible todavía en plataformas y tal, que veré cuando pueda. Que el caso, que acaban de sacar eso, ya podían reeditar los libros, pero es que creo que ni lo hicieron con la serie, la verdad. Cuando la serie estaba así famosilla, creo que los libros ya estaban descatalogados y ni siquiera se dignaron a reeditarlos. Igual me lo estoy inventando porque yo no la vi cuando la estrenaron, la vi un poco después. No sé, cuando la estrenaron no sé, cuando yo vi la serie, los libros ya estaban descatalogados. Bueno, y ahora vamos con una sección especial de unos libros ya que me quedan para terminar, pero os pongo un poco de antecedentes porque si no igual os parece un poco raro. Estoy empezando una nueva colección. Bueno, a ver, una colección. Yo ya tengo algunos, ¿no? Y me ha empezado a entrar mucha añoranza por estos libros de misterio con los que crecimos.
a ver, con los que crecimos, con los que crecí yo, supongo que depende de qué generación seáis, pues no sé. Pero yo creo que somos muchas las generaciones que sí que han crecido con estos libros porque son libros que se publicaron en su momento pero después han sobrevivido mucho y son libros que han ido pasando de madres a hijas y de distintas manos y han llegado hasta ahora. Ahora sí que son como libros antiguos y vintage, pero creo que se siguen conociendo la mayoría. A ver, os estoy hablando de libros de estos como los de los 5, de Enid Blyton, los 7 secretos, los Hollister, ¿qué más había? Bueno, estos son porque pues me ha apetecido mucho tener algunos de esos libros de referencia porque son libros que creo que es muy bonito tenerlos, son con los libros que yo me inicié en la lectura y me inicié en el género y me apetecía mucho tener al menos una selección de ellos, ¿no? Yo de los 5 y de los 7 sí que tengo algunos, pero había otros que yo recordaba con mucho cariño y que no tengo. Entonces he decidido que cuando dé esas vueltas por segunda mano, pues me voy a ir fijando por si acaso hay algunos y me los llevo. Entonces tengo 4 que los he cogido por eso. Son libros infantiles, pero vintage, de esa época y de misterio. Junto con todos esos que he mencionado, yo había unos libros que leía mucho de pequeña, que son estos, que son libros infantiles de Alfred Hitchcock, y que eran Los 3 investigadores. No sé cuántos había, yo estos recuerdo leerlos de casa de mis abuelos, yo creo que eran, y encontré este y sin duda me los llevé. Una de las cosas que más me fascinan de estos libros y de estas ediciones es que me encanta el diseño de las ediciones, me encantan las cubiertas, me encantan las portadas, me encanta todo porque tienen un estilazo que es irrecuperable, es que es magnífico. Por dentro obviamente son libros que están muy viejitos, pero es que eran libros que me molaban y tenían sus ilustraciones y sus cosas, en fin. Esta colección yo creo que es bastante más desconocida que los 5, los 7 y tal, pero era muy chula también, yo recuerdo que me lo pasaba muy bien con ella y tengo muchas ganas de recuperarlo y verlos. Este título en cuestión que yo encontré es El misterio de la cueva de los lamentos. Vale, luego cogí 2 que también son infantiles de hace unos años, estos no son tan vintage, ¿vale? Estos son de aproximadamente el 2010, 2011, 2012, estos en concreto, pues creo que son 2012, uno de estos, el otro, no sé, pero vais a entenderlo porque es que las ediciones, 2013, por ahí, esa época. Estos libros son de una época en la que yo ya no leía este tipo de libros, obviamente yo ya leía literatura más adulta, pero yo siempre he seguido fijándome y seguido leyendo algunas veces literatura juvenil o infantil, sobre todo de estos géneros, y me llamaba mucha la atención por las ediciones, que son muy chulas. Estos libros son del estilo de R.L. Stein, quizá no tanto en la versión Pesadillas, que era más infantil, sino esa que tenía más adolescente y tal. Y son estos libros, a ver si alguien se acuerda de ellos o los vio en su época porque molaban mucho. ¿Se está viendo bien? O sea, son de estos que cambia la portada, que son portadas de estas... A ver, bueno, os hacéis a la idea, ¿no? Me fascina, o sea, me fascina que haya ediciones de estas, me parece ediciones juveniles súper curradas y bueno, por dentro también son igual de chulas. A ver si os las enseño un poco. Mirad por dentro y no sé, o sea, de verdad, muy chulas. Si tenéis niños, gente pequeña, tal, gente pequeña, bueno, que si encontráis esto por Reads y tal, merece muchísimo la pena para los peques porque y queréis que lean misterio, terror, porque es que molan un montón. Y bueno, ahora viéndolas estas, si no os habéis fijado en el nombre, pues es que esta es una colección que se llama Pesadillas en el colegio Lovecraft, ¿vale? Y es un colegio como de gente rara que suele, pues que hay muchas cosas, que pasan cosas y eran cosas, o sea, esto no es tanto, era terror, o sea, ya digo que se parecen mucho a los de R.L. Stein. Uno es el profesor Gárgola y el otro las hermanas Viperinas. Son de Charles Gilman y tengo muchas ganas de volverlos a leer y recordarlo porque es que me gusta muchísimo lo que se hacía, sobre todo en ciertas épocas, en terror juvenil, en terror infantil, que yo no sé, ¿tenéis referencias de que esto se siga haciendo? Porque yo ahora, modernas, no conozco ninguna colección de literatura de terror juvenil o infantil y espero que no se haya perdido y que sea que yo no las conozco porque me parecían colecciones fascinantes y no sé, a mí me gustaban muchísimo de niñas, ya digo, estas no, pero eran muy parecidas y
debería seguir haciendo. Supongo que habrá. Contadme, sobre todo las que tengáis niños, que a lo mejor estáis más puestos, ¿qué se escribe ahora? ¿Hay colecciones ahora que sean nuevas de este tipo? Y ya la última son libros muy difíciles de encontrar, pero que yo también los quería y sí que tengo intención de hacer una pequeña colección de ella, y es que no tengo ningún libro de Nancy Drew y tengo muchas ganas de tener algunos. Encontré este que no es solo de Nancy Drew, sino que además es que este libro de verdad es una joya, porque es Nancy Drew junto con los Hardy. Dos colecciones de misterio infantil que eran una pasada, que son pues eso, nuestra infancia, y que molaban un montón. Y esto yo no sabía ni que existía, es una especie de crossover entre Nancy Drew y los Hardy en un libro de estos de Vive tu propia aventura, de ir eligiendo la página a la que te vas y todo eso para solucionar el misterio. Una fantasía, yo lo vi, y aunque no son las ediciones antiguas más chulas, que no son las que yo quería, que las que yo quiero son unas que se parecen más a las de Enid Blyton y a las de Hitchcock que os he enseñado antes y tal, pues me pareció una fantasía también. De Nancy Drew también hay unas ediciones que son más modernas, que son de Molino, si no me equivoco, pero sinceramente a mí no me gustan mucho esas ediciones. Pierden completamente ese rollo vintage y ese arte bonito que si te gusta este estilo, pues te gusta, y se vuelve pues un arte mucho más infantil de cierta época además, que también yo creo que eran 2012, 2013, tal. En fin, me estoy enrollando como una persiana, pero es que esto me emociona bastante y es una cosa que, igual que los de Anne Perry, igual que los de Anne Rice, tal, cuando vaya a librerías de segunda mano seguramente estaréis viendo por aquí, porque pues es mi nueva obsesión. Y tengo que decir que de Nancy Drew en inglés yo también tengo echado el ojo, fichado, una caja súper guay con una selección de libros de Nancy Drew que es súper bonita y que no sé si caerá en algún momento porque es un poco cara, pero es que creo que lo vale. Ya sabéis que abajo en la cajetilla os suelo dejar a veces enlaces de interés y tal. Ese os lo voy a dejar para que la miréis porque es que es muy chula. Y ya está, esas son todas mis nuevas adquisiciones. ¿Qué os ha parecido? Hay cosas interesantes, yo estoy emocionada con ellas. Son un montón, claro, porque llevo meses acumulando, pero bueno, espero que os haya divertido verlas y que me contéis si hay alguno que hayáis leído, que os guste, que debería leer a no mucho tardar. Y todo. ¿Conocéis estas ediciones antiguas infantiles? Me he quedado solísima hablando de esto, no lo sé. Hablamos en comentarios como siempre, que me encanta leeros, escucharos y comentar. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy a diario. Os las dejo todas en la cajetilla de información, y que me ayudáis muchísimo si dais un like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!